No sé por qué estoy contándote esto, pero siento que puedo confiar en ti, confesó Kayla Navarro, con los ojos húmedos y la voz temblorosa, a un extraño en el autobús, sin imaginar que aquel hombre atento, de mirada cálida, era un millonario cuya presencia cambiaría su vida para siempre. La tarde caía sobre Madrid, envolviendo las calles en una mezcla de luces y sombras que daban vida al ritmo frenético de un día cualquiera. En medio de ese caos cotidiano, un autobús avanzaba con dificultad entre el tráfico, cargando un mosaico de pasajeros cuyas historias se entrecruzaban sin que ellos lo supieran. En el asiento junto a la ventana, Kayla, una joven de 26 años, miraba hacia el exterior, sin realmente ver nada. Su cabello castaño caía en ondas desordenadas sobre sus hombros y sus manos, marcadas por el trabajo constante, sostenían una vieja mochila que contenía todo lo que necesitaba para sobrevivir otro día. Había algo en sus ojos, un brillo apagado, una sombra persistente que hablaba de un peso que llevaba en silencio. Un par de filas más adelante, Álvaro Vega, un hombre de 29 años con una presencia imponente, observaba su entorno con discreción. Su porte elegante contrastaba con la sencillez del autobús, pero su mirada era atenta, casi curiosa. Para quienes lo conocían, Álvaro era un enigma, un millonario que había construido su imperio en el mundo de la tecnología, pero que evitaba con esmero los reflectores. No estaba en el autobús por accidente. Había pasado los últimos meses obsesionado con un proyecto especial, una aplicación destinada a mejorar el transporte público de la ciudad. Había escuchado a sus asesores, estudiado gráficos y estadísticas, pero no estaba satisfecho. Quería entender las necesidades reales de las personas que dependían de esos autobuses cada día. Por eso, sin decirle a nadie, había decidido subirse a uno de esos vehículos y observar de primera mano cómo era esa experiencia. No llevaba su habitual traje ni su reloj de lujo. Esa noche vestía una camiseta sencilla y unos jeans, buscando mezclarse entre la multitud. Aunque no esperaba ser reconocido, no podía evitar que su porte y confianza atrajeran algunas miradas curiosas. El autobús hizo una parada brusca y una nueva oleada de pasajeros llenó el vehículo. Entre empujones y murmullos, una mujer mayor se quedó de pie junto a Kayla, quien rápidamente se levantó para cederle su asiento. Álvaro observó el gesto, impresionado por la naturalidad con que Kayla había actuado. Ella se agarró a una de las barras para mantener el equilibrio, pero el autobús arrancó con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. Álvaro, impulsado por un reflejo, se levantó para ofrecerle su asiento. «Toma el mío», dijo con una voz firme pero amable. Kayla lo miró por un momento, sorprendida por el gesto. Había algo en los ojos de Álvaro, una mezcla de calidez y seriedad que la desarmó. «Gracias, pero no es necesario. Estoy bien de pie», respondió. «Insisto, es un viaje largo y yo puedo quedarme aquí», replicó Álvaro, apoyándose en la barra con una sonrisa ligera. Tras dudar unos segundos, Kayla aceptó. El viaje continuó en silencio por unos minutos, pero algo en la atmósfera entre ellos cambió cuando el autobús se detuvo en un semáforo y las luces de la calle iluminaron sus rostros. Álvaro notó las ojeras bajo los ojos de Kayla y la forma en que apretaba la mochila contra su pecho, como si fuera su único refugio en el mundo. Sin darse cuenta de por qué, decidió romper el silencio. «¿Siempre viajas en este horario?», preguntó con un tono casual que buscaba no incomodarla. Kayla lo miró, sorprendida por la pregunta. «La mayoría de los días. Trabajo hasta tarde, y esta es la única forma de llegar a casa». Álvaro asintió, sin dejar de observarla. «¿Es un buen trabajo?». Kayla soltó una risa amarga, y su mirada se desvió hacia la ventana. «Es un trabajo, digamos que paga lo suficiente para seguir respirando». Álvaro no dijo nada por un momento, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio. Finalmente, decidió arriesgarse a preguntar algo más personal. «¿Te gusta lo que haces?». Kayla lo miró directamente por primera vez desde que empezaron a hablar. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y sinceridad, que hizo que Álvaro sintiera un nudo en el pecho. «Si te soy honesta, no», respondió. «Pero a veces no se trata de lo que te gusta, sino de lo que necesitas hacer para sobrevivir».
Álvaro asintió, notando que su tono era más confesional que defensivo. Aunque no lo sabía, Keila sentía una extraña libertad al hablar con un extraño. Era más fácil sincerarse con alguien que probablemente no volvería a ver. ¿Y tú?, preguntó ella de repente, desviando la conversación. No pareces alguien que tome el autobús todos los días. Álvaro sonrió levemente, reconociendo que había sido descubierto. Digamos que estoy aquí porque quiero entender algo. ¿Entender qué?, preguntó Keila con curiosidad genuina. ¿Cómo es la vida para personas como tú?, respondió Álvaro, antes de darse cuenta de lo condescendiente que sonaba. Quiero decir, ¿cómo es depender de esto? Quiero hacer algo que mejore la experiencia, pero es difícil hacerlo desde una oficina. Keila arqueó una ceja, intrigada por su respuesta. Aunque no entendía completamente quién era Álvaro, algo en su tono le hizo sentir que hablaba en serio. Bueno, si realmente quieres entender, prepárate para muchas decepciones, dijo con una sonrisa irónica. Este autobús es uno de los buenos. Álvaro dejó escapar una risa suave, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente presente en una conversación. El autobús continuó su recorrido, y entre paradas y movimientos bruscos, Álvaro y Keila siguieron hablando, compartiendo pequeños fragmentos de sus vidas. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que ese encuentro aparentemente casual cambiaría sus destinos para siempre. El autobús avanzaba lentamente por las calles iluminadas por los faroles, y cada parada traía consigo un vaivén de pasajeros que iban y venían. Sin embargo, Álvaro y Keila apenas notaban el movimiento, inmersos en su conversación, una interacción que, aunque espontánea, parecía haber desbloqueado algo profundo en ambos. Keila no era de las que compartían su vida fácilmente, pero había algo en Álvaro, una combinación de curiosidad y calidez que la hacía sentir cómoda. Mientras hablaban, se dio cuenta de que no solo estaba respondiendo a sus preguntas, sino que también sentía la necesidad de abrirse, como si quisiera que alguien entendiera las batallas que enfrentaba cada día. ¿Y cuál es tu historia?, preguntó Álvaro de repente, interrumpiendo un momento de silencio. Keila lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Mi historia no es algo que cuente muy seguido. Bueno, parece que hoy podrías hacer una excepción, respondió Álvaro, esbozando una ligera sonrisa. Keila soltó un suspiro, mirando por la ventana mientras organizaba sus pensamientos. No hay mucho que contar, la verdad. Soy la hermana mayor de 3. Perdimos a mis padres hace 6 años, y desde entonces he hecho lo que puedo para mantenernos a flote. Álvaro inclinó ligeramente la cabeza, su expresión de interés tornándose más seria. Eso suena duro, lo es, pero no hay tiempo para pensar en eso cuando tienes responsabilidades, respondió ella. Trabajé en todo lo que pude, limpiando casas, cuidando niños, incluso en un taller mecánico. Ahora estoy en una oficina pequeña, haciendo trámites aburridos, pero al menos el sueldo es fijo. Álvaro asintió, sin querer interrumpirla. No es mi sueño, claro, pero los sueños no siempre pagan las facturas. Había algo en la forma en que lo dijo, una mezcla de resignación y fortaleza, que hizo que Álvaro la viera con una nueva admiración. ¿Y cuál era tu sueño?, preguntó tras una pausa. Keila rió suavemente, aunque no había humor en su risa. Supongo que quería ser chef. Siempre me encantó cocinar, inventar cosas nuevas en la cocina, pero eso quedó en el pasado. Ahora se trata de sobrevivir, no de soñar. Álvaro no respondió de inmediato, procesando lo que había dicho. Había conocido muchas personas exitosas, pero pocas veces había sentido tanta admiración como la que sentía ahora por Keila, una mujer que había enfrentado más desafíos de los que él podía imaginar y aún seguía de pie. Cuando el autobús hizo una nueva parada, varios pasajeros se levantaron, creando un espacio más tranquilo en el vehículo. Keila, aparentemente más relajada, se permitió devolver la pregunta. ¿Y tú? Dijiste que querías entender cómo es esto, pero no me has dicho por qué. Álvaro se rascó la barbilla, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. Trabajo en tecnología. Estoy desarrollando una aplicación para mejorar el transporte público, pero no estoy aquí solo por eso. Hizo una pausa, suspirando. Vi algo importante hace un tiempo, la conexión con las personas.
Mi trabajo me ha llevado a construir un mundo que parece impresionante desde afuera, pero, honestamente, a veces me siento vacío. Pensé que si entendía mejor cómo viven otros, tal vez podría encontrar algo que me inspire de nuevo. Kayla lo observó con atención. Aunque sus palabras eran diferentes, reconoció la sensación de estar desconectado de algo esencial. Bueno, si te sirve de consuelo, parece que estás en el camino correcto. Este autobús tiene suficiente inspiración para llenar un libro entero. Álvaro rió, agradeciendo la ligereza que Kayla aportaba a la conversación. El viaje continuó, y para cuando el autobús llegó a la última parada, Álvaro se dio cuenta de que no quería que la noche terminara. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó casi sin pensarlo. Kayla lo miró, sorprendida. ¿Un café? ¿Ahora? Sí, ¿por qué no? Creo que deberíamos continuar esta conversación. Por un momento, Kayla consideró rechazar la invitación. No era común para ella aceptar algo así de un extraño, pero había algo en Álvaro que la hacía confiar. Finalmente, asintió. De acuerdo, pero yo elijo el lugar. Álvaro sonrió, satisfecho. Tienes un trato. Caminando por las calles casi desiertas, Kayla guió a Álvaro hacia un pequeño café de barrio que aún estaba abierto. Era un lugar modesto, con luces cálidas y el aroma de pan recién horneado flotando en el aire. Mientras se sentaban, Álvaro no pudo evitar notar lo cómoda que parecía Kayla en ese entorno, como si fuera uno de los pocos espacios donde podía relajarse. «Este lugar es especial para ti, ¿no?», preguntó mientras ella pedía 2 tazas de café. «Sí, venía aquí con mis padres cuando éramos niños. Cuando murieron seguí viniendo. Me recuerda que todavía hay cosas buenas en el mundo, aunque sean pequeñas». Álvaro sintió el peso emocional que el lugar tenía para ella. Mientras bebían sus cafés, la conversación se volvió más ligera, pero igualmente significativa. Hablaron de sus cosas favoritas, de las comidas que amaban, de los lugares que soñaban visitar. Álvaro notó que Kayla, a pesar de todo lo que había pasado, tenía un brillo especial cuando hablaba de sus sueños, aunque intentara esconderlo detrás de una máscara de pragmatismo. Al final de la noche, cuando Álvaro acompañó a Kayla a su edificio, ambos sintieron que algo había cambiado. Era como si ese encuentro fortuito en el autobús hubiera abierto una puerta que ninguno sabía que existía. «Gracias por la charla», dijo Kayla mientras se despedían. «Gracias a ti, Kayla. Nos vemos pronto», respondió Álvaro. Mientras se alejaba, no pudo evitar sonreír, sabiendo que esa promesa no era vacía. El sol de la mañana apenas comenzaba a colarse entre los edificios cuando Kayla despertó, todavía con la conversación de la noche anterior rondando en su mente. Había algo en Álvaro que la intrigaba, una mezcla de calidez y misterio que no podía ignorar. Aunque había hablado más de lo que acostumbraba con un extraño, no se arrepentía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la escuchaba. Mientras tanto, Álvaro estaba sentado frente a su escritorio en su espaciosa oficina en el corazón de Madrid. Aunque tenía documentos importantes por revisar y reuniones programadas, su mente estaba en otra parte. Pensaba en Kayla, en sus palabras llenas de honestidad y en la fuerza que escondía detrás de su aparente fragilidad. Por más que intentara concentrarse, no podía sacarla de su cabeza. «Señor Álvaro, ¿no interrumpo?», dijo su asistente, asomándose por la puerta. «No, Clara, entra. ¿Qué necesitas?», respondió, intentando recuperar su enfoque. Solo quería confirmar su agenda para hoy. También llegó un mensaje del equipo técnico sobre la prueba piloto de la aplicación. Necesitan su aprobación para avanzar. Álvaro asintió, recordando que la aplicación en la que había estado trabajando era la razón por la que tomó ese autobús en primer lugar. «Diles que procederé con la revisión esta tarde. Por ahora, necesito salir un momento». Sin más explicaciones, Álvaro tomó su chaqueta y salió de la oficina, sintiendo una necesidad urgente de volver a conectar con la realidad que había conocido la noche anterior. Por su parte, Kayla estaba en su pequeño cubículo, frente a una montaña de papeles y formularios que parecían multiplicarse cada vez que parpadeaba. Aunque su trabajo era monótono, lo hacía con diligencia porque sabía que era su única forma de mantener a flote a su familia. Mientras escribía, el sonido de su teléfono vibrando en el bolsillo la distrajo.
Al sacarlo, vio un mensaje de un número desconocido. Hola Keila, soy Álvaro. Espero no interrumpir, pero quería agradecerte otra vez por la conversación de anoche. Me hizo pensar en muchas cosas. ¿Te parece bien si hablamos más tarde? Keila sintió un nudo en el estómago. No estaba acostumbrada a que alguien mostrara tanto interés en ella, y mucho menos alguien como Álvaro. Sin embargo, no pudo evitar sonreír mientras respondía: no interrumpes. Gracias a ti por escucharme. Claro que podemos hablar más tarde. Con el mensaje enviado, volvió a su trabajo. Aunque le costaba concentrarse, algo en su día se sentía diferente, como si una pequeña chispa de emoción hubiera encendido algo dentro de ella. Esa misma tarde, Álvaro regresó al autobús, esta vez con una mezcla de expectativas y curiosidad. No sabía si encontraría a Keila allí de nuevo, pero algo lo impulsaba a intentarlo. Mientras el vehículo avanzaba entre el tráfico, miró por la ventana, tratando de entender qué la había llevado a resignar sus sueños por responsabilidades que no le correspondían. Cuando el autobús hizo una parada, la vio subir, sosteniendo su vieja mochila y luciendo la misma mezcla de cansancio y determinación que la primera vez. Sus miradas se encontraron y ambos sonrieron, como si el destino hubiera intervenido nuevamente. «Vaya, parece que te gusta este autobús», dijo Keila mientras se sentaba junto a él. «Algo así», respondió Álvaro, «aunque ahora creo que fue una buena decisión». Keila rió suavemente, acomodando la mochila sobre su regazo. «¿Y cómo va tu investigación? ¿Encontraste inspiración?» «Encontré más de lo que esperaba», respondió él, mirándola directamente. Keila desvió la mirada, sintiendo cómo sus mejillas se calentaban. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, y mucho menos a interpretarlos como algo más que una cortesía. «Bueno, entonces espero que uses esa inspiración para algo bueno», dijo con una sonrisa. Álvaro asintió, su mente ya trabajando en cómo podría ayudarla más allá de una simple conversación. Mientras el autobús seguía su recorrido, la conversación entre ellos fluyó como si se conocieran de toda la vida. Álvaro le habló más sobre su proyecto, explicándole cómo quería crear una aplicación que no solo optimizara las rutas, sino que también permitiera a los usuarios compartir experiencias y sugerencias en tiempo real. «Es ambicioso, pero creo que puede funcionar», dijo con una pasión que no había sentido en mucho tiempo. «Suena increíble», respondió Keila. «Aunque no soy experta, creo que muchas personas lo apreciarían, especialmente si ayuda a que los viajes sean más humanos». Álvaro se quedó pensando en sus palabras, sorprendido por la profundidad de su comentario. «¿Qué quieres decir con más humanos?» «No sé», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Algo que nos recuerde que todos estamos en esto juntos. A veces me siento como un número más en un sistema que no se preocupa por nadie. Si tu aplicación puede cambiar eso, sería un gran logro». Las palabras de Keila resonaron en Álvaro de una manera que no esperaba. Por primera vez, entendió que su proyecto podía ser más que una herramienta tecnológica. Podía ser una forma de conectar a las personas en un nivel más profundo. Cuando llegaron a la parada de Keila, Álvaro se ofreció a acompañarla hasta su edificio, pero ella se negó con una sonrisa. «No hace falta, pero gracias. Fue bueno verte otra vez». «Lo mismo digo», respondió él. «Nos vemos pronto, Keila». Mientras la veía alejarse, Álvaro no pudo evitar preguntarse cómo alguien tan extraordinario podía pasar desapercibido en un mundo que parecía no valorar a personas como ella. De vuelta en su oficina, comenzó a ajustar los detalles de su aplicación, incorporando ideas que había tomado de su conversación con Keila. Aunque no sabía exactamente qué estaba construyendo entre ellos, estaba seguro de que no quería que terminara. Los días pasaron, y tanto Álvaro como Keila comenzaron a sentir que sus encuentros en el autobús se habían convertido en un ritual no dicho. Aunque sus horarios no siempre coincidían, cada vez que se veían, la conversación fluía con una facilidad que sorprendía a ambos. Álvaro nunca había conocido a alguien tan sincera como Keila, y Keila, aunque aún cautelosa, comenzaba a confiar en él de una manera que no entendía del todo. Una tarde, mientras viajaban juntos, Álvaro se atrevió a hacerle una pregunta que había rondado en su mente desde el principio. «Keila, ¿alguna vez has pensado en retomar tus sueños?
Ella soltó una risa breve, casi amarga. A veces, pero los sueños son un lujo que no todos podemos darnos. ¿Por qué dices eso?, preguntó Álvaro, frunciendo el ceño. Porque hay prioridades, Álvaro. Cuando tienes una familia que depende de ti, no puedes darte el lujo de pensar en ti misma. Álvaro permaneció en silencio por un momento, procesando sus palabras. Había algo en la forma en que hablaba, una mezcla de resignación y fortaleza que lo hacía querer encontrar una solución para ella. «Pero si tuvieras la oportunidad», insistió, «si no tuvieras que preocuparte por nada más, ¿lo intentarías?». Kayla lo miró, sorprendida por la intensidad de su pregunta. «Claro que lo intentaría, pero eso no va a pasar, así que no tiene sentido pensarlo». Álvaro asintió, pero no pudo evitar sentir una chispa de determinación creciendo dentro de él. Aunque sabía que no podía cambiar su pasado, estaba convencido de que podía influir en su futuro. Esa noche no pudo dormir. La imagen de Kayla y su sonrisa apagada seguían en su mente, junto con la forma en que hablaba de sus sueños como si fueran imposibles. Decidido a hacer algo, se puso a trabajar en su proyecto, ajustando detalles y añadiendo funciones que hacían que la aplicación fuera más accesible y personalizada para los usuarios. Al mismo tiempo, comenzó a investigar maneras de ayudarla de forma más directa, pero sin que pareciera caridad. Sabía que Kayla era orgullosa y que cualquier gesto que pudiera interpretarse como condescendiente sería rechazado de inmediato. Unos días después, Álvaro se presentó en el café de barrio que Kayla le había mostrado la primera vez. Sabía que ella pasaba allí algunos fines de semana, leyendo o trabajando en sus pendientes. Cuando la vio sentada en una esquina con una taza de café y su vieja mochila, sintió una extraña mezcla de nervios y emoción. «¿Te importa si me uno?», preguntó con una sonrisa. Kayla levantó la vista, sorprendida pero contenta de verlo. «Claro, si no te molesta este lugar tan modesto, ¿molestarme? Es uno de los mejores lugares que he visitado en mucho tiempo». Ambos rieron mientras Álvaro tomaba asiento. La conversación comenzó ligera, pero poco a poco Álvaro llevó el tema hacia algo que había estado planeando. «Kayla, he estado pensando en lo que me dijiste sobre tus sueños», comenzó. «¿Otra vez con eso?», preguntó ella, rodando los ojos con una sonrisa. «Sí, otra vez», respondió él, «porque creo que mereces la oportunidad de intentarlo». Kayla lo miró, desconfiada. «¿Qué estás tratando de decir?». Álvaro tomó aire, sabiendo que debía elegir cuidadosamente sus palabras. «Digamos que conozco a alguien que podría ayudarte. Es un chef reconocido, tiene su propio restaurante y organiza talleres para personas interesadas en aprender más sobre la cocina». «¿Un chef?», preguntó Kayla, arqueando una ceja. «Sí, podría hablar con él para que te acepte en uno de sus talleres. Solo tendrías que decir que sí». Kayla lo miró con escepticismo, intentando descifrar si hablaba en serio o si era un gesto vacío. «¿Y por qué harías eso por mí?», preguntó finalmente. Álvaro sostuvo su mirada, hablando con sinceridad. «Porque creo en ti, Kayla. Porque veo algo en ti que probablemente no ves en ti misma». Las palabras de Álvaro la dejaron sin aliento. Por un momento, nadie había hablado de ella de esa manera antes, y aunque su instinto era rechazar la oferta, no podía ignorar el peso de su sinceridad. «Lo pensaré», dijo finalmente, sin comprometerse del todo. Álvaro asintió, sabiendo que esa era una victoria pequeña pero significativa. Mientras Kayla volvía a casa esa noche, no podía dejar de pensar en lo que Álvaro le había dicho. Había algo en su oferta que le parecía demasiado bueno para ser verdad, pero al mismo tiempo no podía negar que una pequeña parte de ella quería creer que era posible. Esa noche, Álvaro no pudo dormir. La imagen de Kayla y su sonrisa apagada seguían en su mente, junto con la forma en que hablaba de sus sueños como si fueran imposibles. Decidido a hacer algo, contactó al chef que había mencionado, un viejo amigo que compartía su pasión por apoyar a personas con talento. Aunque no le dio todos los detalles, logró asegurar un lugar para Kayla en el próximo taller. El siguiente paso era convencerla de que aceptara. Kayla pasó los días siguientes debatiéndose entre el escepticismo y la emoción. La propuesta de Álvaro había despertado un torbellino de pensamientos, el anhelo enterrado de perseguir sus sueños
y el miedo persistente de fallar. Por más que quisiera aceptar, la idea de dejarse ayudar por alguien a quien apenas conocía la hacía sentir vulnerable. Mientras tanto, Álvaro le daba su espacio. Aunque deseaba presionarla para que tomara la oportunidad, entendía que Kayla necesitaba decidirlo por sí misma. El viernes por la tarde, mientras Kayla terminaba su turno en la oficina, recibió un mensaje de Álvaro. Kayla, he estado pensando en lo que me dijiste. Si aún está disponible, me gustaría intentar ese taller, pero solo si no es una molestia. Álvaro dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió, respondiendo rápidamente. No es ninguna molestia, Kayla. Es un privilegio ayudarte. El taller comienza el lunes. Te enviaré los detalles más tarde. Te prometo que no te arrepentirás. Kayla leyó su respuesta y sintió una mezcla de nervios y emoción. Aunque todavía tenía dudas, algo dentro de ella le decía que esta era una oportunidad única que no podía desperdiciar. El lunes por la mañana llegó al lugar del taller. Un restaurante moderno con grandes ventanales y un ambiente cálido. Vestía un uniforme simple que le habían proporcionado, pero aún así sentía que todos los ojos estaban puestos en ella. El chef, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable y manos que mostraban años de experiencia, le dio la bienvenida junto a los demás participantes. Álvaro no estaba allí, lo cual le dio a Kayla algo de tranquilidad. Aunque agradecía su ayuda, prefería enfrentarse a este desafío por su cuenta. Durante la primera sesión, Kayla se sintió fuera de lugar. Los demás participantes parecían tener más experiencia, o al menos más confianza. Pero a medida que el chef explicaba las técnicas básicas y les daba pequeños desafíos, comenzó a perderse en el proceso. Había algo en el aroma de los ingredientes frescos y el ritmo constante de cortar, mezclar y probar que le devolvía una sensación que había olvidado: alegría. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró un mensaje de Álvaro esperándola. ¿Cómo te fue en el taller? No quería molestarte durante el día, pero estuve pensando en ti. Kayla sonrió antes de responder. Fue intenso, pero creo que sobreviví. Gracias por hacer esto posible. Álvaro no podía evitar sentirse orgulloso de ella. Aunque sabía que todavía quedaba un largo camino, estaba convencido de que Kayla estaba destinada a grandes cosas. Los días siguientes en el taller pasaron rápidamente. Kayla, aunque al principio tímida, comenzó a destacar por su dedicación y creatividad. Sus compañeros notaron cómo se esforzaba en cada tarea, y el chef quedó impresionado por su habilidad para improvisar sabores únicos. Durante una de las sesiones, el chef la llamó a un lado. Kayla, ¿has trabajado antes en una cocina profesional? No, para nada. Esto es completamente nuevo para mí, respondió algo nerviosa. Tienes un talento natural. Quiero que sepas que, si alguna vez decides seguir este camino, tienes todo lo necesario para triunfar. Las palabras del chef resonaron en Kayla. Por primera vez, comenzó a creer que tal vez tenía lo necesario para lograrlo. Por otro lado, Álvaro no había dejado de pensar en ella. Aunque estaban en contacto, sabía que Kayla estaba completamente enfocada en el taller. Decidió sorprenderla con una visita al final de la semana, asegurándose de llegar justo cuando terminara la última sesión. Cuando Kayla salió del restaurante esa tarde, se encontró con Álvaro esperándola en la acera, apoyado contra su coche. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendida pero visiblemente contenta de verlo. Pensé que sería buena idea invitarte a cenar para celebrar tu primera semana en el taller, respondió él con una sonrisa. Kayla arqueó una ceja, divertida. ¿Cenar? ¿En serio? Después de que pasé todo el día cocinando. Álvaro rió. Bueno, entonces tal vez sea mejor que vayamos por un café. Tú decides. Kayla aceptó la invitación y juntos caminaron hacia el café de barrio que tanto significaba para ella. Mientras hablaban, Álvaro no pudo evitar notar cómo había cambiado la actitud de Kayla. Aunque seguía siendo reservada, había un brillo en sus ojos que no había visto antes. «Sabes, creo que esto es solo el comienzo para ti, Kayla», dijo Álvaro mientras tomaban asiento. Kayla lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. «No sé si estoy lista para algo más grande, pero gracias por creer en mí». Álvaro tomó un sorbo de su café antes de responder. «Siempre creeré en ti»,
y estaré aquí para recordártelo cada vez que lo necesites. Con cada día que pasaba en el taller, Kayla sentía cómo algo dentro de ella despertaba. Las horas en la cocina, que al principio eran agotadoras, comenzaron a llenarla de energía y propósito. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro y repetitivo de una oficina, ahora exploraban texturas, sabores y técnicas con una precisión que incluso sorprendía a sus compañeros. El chef, impresionado por su crecimiento, le asignó un proyecto especial: crear un plato único que representara su historia. Al principio, Kayla dudó, insegura de si podía plasmar algo tan personal en un plato, pero pronto se dio cuenta de que esta era su oportunidad de transformar sus recuerdos y emociones en algo tangible. Mientras tanto, Álvaro seguía atento a cada paso que daba. Sus mensajes diarios se convirtieron en una fuente constante de ánimo. ¿Cómo fue hoy? ¿Estás orgullosa de lo que lograste? No olvides que lo más importante es disfrutar el proceso. Eres increíble. Kayla le respondía cada noche, a menudo con detalles del día y pequeñas anécdotas de su experiencia en la cocina. Aunque no lo decía abiertamente, esos mensajes se convirtieron en un ancla para ella, un recordatorio de que no estaba sola en este nuevo camino. Una tarde, mientras trabajaba en el proyecto especial, el chef se acercó con una expresión seria. Tu plato está quedando increíble, Kayla, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que realmente te impulsa? Kayla se detuvo, sorprendida por la pregunta. Miró el plato frente a ella, una mezcla de ingredientes que había seleccionado cuidadosamente, y dejó escapar un suspiro. Mi familia, todo lo que hago es por ellos. Quiero darles una vida mejor, algo que mis padres habrían querido para nosotros. El chef asintió, como si entendiera perfectamente su respuesta. Eso se siente en tu comida. Sigue cocinando con ese propósito y llegarás lejos. Las palabras del chef resonaron en Kayla. Había algo profundamente liberador en poner su historia en algo tan simple como una receta. Era como si, por primera vez, estuviera reclamando un pedazo de sí misma que había dejado de lado durante años. El día de la presentación final del taller, Álvaro apareció sin previo aviso. Vestía con su habitual elegancia, pero había algo en su mirada que reflejaba emoción. Se ubicó discretamente en una esquina del restaurante, observando cómo Kayla presentaba su plato a los demás. Cuando llegó su turno, Kayla respiró hondo antes de hablar. Este plato se llama Memorias de Hogar. Es una combinación de ingredientes simples, pero significativos para mí. Cada sabor representa un recuerdo: las tardes cocinando con mi madre, las cenas familiares con mis hermanos, el esfuerzo de mis padres para darnos lo mejor. Espero que puedan sentir eso en cada bocado. Los jueces probaron su plato con atención, y Álvaro, desde la distancia, sintió una oleada de orgullo al ver cómo Kayla hablaba con una confianza que antes parecía inalcanzable. Cuando los resultados se anunciaron, aunque Kayla no ganó el primer lugar, recibió una mención especial por la autenticidad de su propuesta. El chef, al despedirse, le dijo: Kayla, esto es solo el comienzo para ti. Tienes un talento que no puedes dejar de explorar. Esa noche, mientras Álvaro la acompañaba a casa, Kayla no podía dejar de sonreír. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado en tan poco tiempo?, le dijo él, rompiendo el silencio. Es extraño. Hace unas semanas ni siquiera me permitía soñar con algo así, y ahora no solo estás soñando, sino que lo estás haciendo realidad, completó Álvaro. Kayla lo miró, conmovida por sus palabras. Gracias, Álvaro. Esto no habría sido posible sin ti. No me agradezcas. Todo lo que hiciste fue por tu propio esfuerzo. Yo solo te di un pequeño empujón. Aunque Kayla sabía que Álvaro tenía razón, no podía ignorar el impacto que él había tenido en su vida. Mientras se despedían, Álvaro no pudo evitar sentir que su relación con Kayla iba más allá de la admiración. Cada vez que estaban juntos, sentía una conexión que no había experimentado antes, una sensación de que, por primera vez, estaba compartiendo su vida con alguien que lo veía por lo que realmente era. Esa noche, Álvaro no pudo dormir, su mente ocupada por la valentía de Kayla y la forma en que había transformado sus emociones en un plato que conmovió a todos en el taller. Decidió que era momento de ser completamente honesto con ella. Aunque nunca había ocultado intencionalmente quién era,
Tampoco había mencionado su posición como millonario y empresario exitoso. Para Álvaro, la relación que estaba construyendo con Kayla era demasiado auténtica como para arriesgarla con malentendidos. A la mañana siguiente, mientras Kayla trabajaba en la oficina, recibió un mensaje inesperado de Álvaro. «Kayla, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Estás libre esta noche? No es nada extravagante, lo prometo». Intrigada pero emocionada, Kayla respondió: «Sí, puedo salir después del trabajo. ¿Dónde nos encontramos?» Álvaro le envió la dirección de un restaurante, pero cuando Kayla llegó, se dio cuenta de que no era un lugar lujoso, como había temido, sino un pequeño restaurante de barrio, con luces cálidas y un ambiente acogedor. Álvaro ya estaba esperando en una mesa al fondo, sonriendo al verla entrar. «¿Qué es este lugar?», preguntó Kayla mientras se sentaba. «Es uno de mis restaurantes favoritos», respondió él. «Venía aquí cuando estaba empezando mi carrera. No tenía mucho dinero, pero este lugar siempre me hacía sentir como en casa». Kayla miró a su alrededor, notando la simplicidad del lugar y la calidez de los empleados. «Es encantador», dijo, sonriendo. Mientras comían, Álvaro compartió historias sobre los primeros días de su carrera, de cómo había trabajado incansablemente para construir su empresa y los sacrificios que había hecho en el camino. Kayla, por su parte, habló de sus días en el taller de cocina y de cómo esa experiencia había despertado una pasión que creía perdida. «¿Y qué sigue para ti?», preguntó Álvaro, mirándola con interés genuino. Kayla dejó su tenedor en el plato y pensó por un momento. «No lo sé. Me encantaría seguir aprendiendo. Tal vez trabajar en una cocina profesional, pero... ¿Pero qué?», insistió Álvaro. «Es complicado. No puedo dejar mi trabajo actual, no todavía. Mi familia depende de mí». Álvaro asintió, entendiendo su dilema. «Kayla, sé que las cosas no son fáciles, pero tienes un talento que no puedes ignorar. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, solo dime». Kayla lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y conflicto interno. «Gracias, Álvaro, pero necesito encontrar mi propio camino». «Lo entiendo», respondió él, sonriendo suavemente, «y estaré aquí para apoyarte en lo que decidas». Esa noche, mientras Álvaro acompañaba a Kayla a casa, la conversación se desvió hacia sus diferencias. «¿Alguna vez te preocupa lo diferentes que son nuestras vidas?», preguntó Kayla de repente. Álvaro se detuvo por un momento, considerando su respuesta. «Lo he pensado, claro, pero no creo que eso importe. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro y lo que estamos dispuestos a construir juntos». Kayla sonrió, aunque todavía había una pequeña parte de ella que no podía evitar preocuparse por lo que pensaría el mundo de su relación. Mientras tanto, en el círculo social de Álvaro, las cosas no eran tan simples. Durante una reunión de negocios, uno de sus socios, Enrique, mencionó casualmente: «He escuchado que estás saliendo con alguien nuevo. ¿Es cierto?». Álvaro levantó la vista, manteniendo la compostura. «Sí, es cierto. ¿Y quién es?». «¿Alguien del mundo empresarial?», preguntó Enrique, con un tono que Álvaro reconoció como curiosidad disfrazada de juicio. «No, no es del mundo empresarial. Es una mujer increíble, y no creo que su trabajo o su posición social sean relevantes». Enrique arqueó una ceja, y los rumores no tardarían en aumentar, especialmente si su relación con Kayla se hacía pública. Pero Álvaro había tomado su decisión y estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para estar con ella. Unos días después, Álvaro invitó a Kayla a conocer uno de sus proyectos, una comunidad autosustentable que había financiado en las afueras de Madrid. Kayla, aunque sorprendida por la invitación, aceptó con entusiasmo. Cuando llegaron al lugar, Álvaro le mostró los avances: viviendas accesibles, jardines comunitarios y talleres de capacitación para los residentes. «Esto es increíble, Álvaro. ¿Cómo se te ocurrió algo así?», preguntó Kayla, impresionada. «Siempre he creído que el éxito no significa nada si no lo compartes», respondió él. «Este proyecto es mi forma de retribuir y de hacer algo que realmente tenga impacto». Kayla lo miró con admiración, dándose cuenta de que Álvaro no solo era un hombre exitoso, sino también alguien con una visión y un corazón genuino.
Me gustaría ayudarte con algo como esto algún día, dijo casi en un susurro. Álvaro la miró, sorprendido pero feliz de escuchar esas palabras. Cuando quieras, Kayla. Este proyecto siempre tendrá espacio para alguien como tú. Los días siguientes estuvieron marcados por un cambio sutil pero significativo en la relación entre Álvaro y Kayla. Aunque ambos continuaban con sus rutinas, los momentos que compartían eran cada vez más profundos, construyendo una base de confianza y complicidad que parecía irrompible. Sin embargo, las diferencias entre sus mundos comenzaban a ser más visibles, especialmente para Kayla. Una tarde, mientras estaba en el café de barrio revisando notas sobre recetas que quería probar, recibió una llamada de su hermana menor, Marta. Kayla, necesito tu ayuda. La directora de mi escuela dice que debo pagar una cuota adicional por las actividades extracurriculares y no sé qué hacer. Kayla cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de otra preocupación más. No te preocupes, lo resolveré. ¿Cuánto es? 100 euros. Está bien, dame un par de días y lo tendré listo. Después de colgar, Kayla se quedó mirando la mesa, sintiendo cómo la realidad volvía a golpearla. Aunque su tiempo en el taller había sido transformador, no podía ignorar las responsabilidades que seguían acumulándose sobre sus hombros. Esa noche, cuando se reunió con Álvaro para cenar, no pudo ocultar su preocupación. ¿Estás bien?, preguntó él, inclinándose hacia ella con una expresión de genuina preocupación. Es una cosa de mi hermana. Necesita dinero para la escuela y tengo que encontrar la manera de conseguirlo, explicó Kayla. Álvaro tomó su mano mientras hablaba. Kayla, sé que no quieres depender de mí, pero esto no se trata de ti o de mí. Se trata de darle a Marta la oportunidad que merece. Déjame ayudarte con esto. Kayla lo miró, luchando con sus emociones. Aunque una parte de ella quería aceptar, todavía sentía que sería una carga para Álvaro. No puedo pedirte eso, Álvaro. No me estás pidiendo nada, Kayla. Estoy ofreciéndolo. Las palabras de Álvaro la conmovieron profundamente. Por primera vez, permitió que las lágrimas cayeran mientras asentía lentamente. Gracias, Álvaro. No sé cómo agradecerte por todo lo que haces por nosotras. No tienes que hacerlo. Solo déjame estar aquí para ti, respondió él. Mientras tanto, Álvaro enfrentaba nuevos desafíos en su círculo social. Enrique, quien había estado observando su relación con Kayla con creciente desaprobación, decidió confrontarlo directamente. Álvaro, creo que necesitas reconsiderar tus prioridades. Estás arriesgando tu reputación y tu posición por alguien que no pertenece a este mundo. Álvaro lo miró, su paciencia al límite. Enrique, mi relación con Kayla no es algo que necesite justificar ante nadie y mucho menos ante ti. Solo estoy diciendo que pienses en las consecuencias. Este tipo de relaciones rara vez funcionan y cuando fracasan suelen dejar mucho daño. Álvaro se puso de pie, dejando claro que la conversación había terminado. Kayla es lo mejor que me ha pasado, Enrique. Si no puedes entender eso, entonces no tienes nada más que decirme. Mientras tanto, Kayla estaba más decidida que nunca a demostrar que podía encontrar un equilibrio entre aceptar ayuda y mantener su independencia. Comenzó a buscar trabajos relacionados con la cocina, aprovechando la experiencia adquirida en el taller. Su primer trabajo fue en un pequeño restaurante local, donde podía practicar sus habilidades y aprender más sobre el funcionamiento de una cocina profesional. Una noche, después de un largo día en el restaurante, Kayla se encontró con Álvaro en su café favorito. Aunque estaba agotada, había una chispa de emoción en sus ojos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Álvaro con una sonrisa. Agotador, pero increíble. Siento que finalmente estoy haciendo algo que amo. Eso es lo que más importa, Kayla. Estoy tan orgulloso de ti, respondió él. Kayla lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y amor que no podía expresar con palabras. Álvaro, sé que nuestras vidas son complicadas, pero quiero que sepas que todo esto vale la pena. Tú vales la pena. Álvaro tomó su mano sonriendo. Siempre supe que valdría la pena luchar por nosotros, Kayla. Esa noche, mientras caminaban por las calles de Madrid, ambos se dieron cuenta de lo lejos que habían llegado. Aunque los desafíos seguían presentes, habían aprendido a enfrentarlos juntos,
construyendo una relación basada en el respeto, el amor y el apoyo mutuo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de emociones y desafíos para Álvaro y Keila. Con el apoyo de Álvaro, Marta pudo unirse al programa especial en su escuela y su entusiasmo por aprender se convirtió en una fuente de inspiración para Keila, quien continuaba trabajando en el restaurante mientras soñaba con algo más grande. Por su parte, Álvaro enfrentó la creciente presión de su círculo social, pero se mantuvo firme en su decisión de priorizar a Keila y la vida que estaban construyendo juntos. A pesar de los comentarios y las miradas de desaprobación, sabía que había encontrado algo real, algo que no estaba dispuesto a perder. Una tarde, mientras Keila terminaba su turno en el restaurante, recibió una llamada de Álvaro. «Keila, necesito que te tomes el día libre mañana. Tengo algo especial planeado», dijo con un tono que denotaba emoción contenida. «¿Algo especial?», preguntó ella, intrigada. «Sí, confía en mí. Te recogeré a las 10». Aunque Keila estaba acostumbrada a las sorpresas de Álvaro, había algo en su voz que la hizo sentir que este plan era diferente. A la mañana siguiente, Álvaro la llevó a las afueras de Madrid, a un lugar que Keila no reconoció de inmediato. Era una propiedad rodeada de jardines y árboles, con una pequeña construcción en el centro que parecía recién renovada. «¿Qué es este lugar?», preguntó Keila, mirando a Álvaro con curiosidad. «Es una sorpresa», respondió él, guiándola hacia la entrada. Cuando cruzaron la puerta, Keila se dio cuenta de que estaban en una cocina completamente equipada, con espacio para un comedor pequeño, pero acogedor. Sobre la mesa había una carpeta con papeles que Álvaro entregó a Keila. «Esto es para ti», dijo con una sonrisa. «¿Para mí?», preguntó ella, confundida, mientras abría la carpeta. Al leer los documentos, su corazón se aceleró. Álvaro había comprado la propiedad y había comenzado a renovarla para convertirla en un pequeño restaurante, un espacio donde Keila pudiera dar sus primeros pasos como chef profesional. «Álvaro, no puedo creerlo. Esto es demasiado», murmuró, su voz temblorosa por la emoción. «No es demasiado, Keila. Es justo lo que mereces», respondió él. «Sé cuánto has trabajado para llegar aquí y quiero que tengas un lugar donde puedas hacer lo que amas». Keila sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «No sé qué decir. Esto es más de lo que nunca imaginé». Álvaro tomó sus manos, mirándola con una mezcla de amor y determinación. «No tienes que decir nada. Solo prométeme que usarás este lugar para perseguir tus sueños». Keila abrazó a Álvaro con fuerza, incapaz de contener su emoción. «Gracias, Álvaro. No sé cómo agradecerte por creer en mí». «No tienes que hacerlo. Verte feliz es todo lo que necesito», respondió él, sosteniéndola cerca. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad, mientras Keila y Álvaro trabajaban juntos para abrir el restaurante. Aunque enfrentaron obstáculos, desde permisos hasta problemas con los proveedores, cada desafío los unió aún más. Con el tiempo, el restaurante abrió sus puertas y la pasión de Keila por la cocina se convirtió en el corazón del lugar. El día de la inauguración, mientras los primeros clientes disfrutaban de sus platos, Álvaro se acercó a Keila, quien observaba el comedor con una mezcla de nervios y orgullo. «Lo lograste, Keila. Todo esto es gracias a ti», le dijo, apretando su mano. Keila lo miró sonriendo. «No podría haberlo hecho sin ti, Álvaro. Somos un equipo. Siempre lo seremos», respondió él, besando suavemente su frente. A medida que pasaban los meses, el restaurante de Keila se convirtió en un éxito, no solo por la calidad de su comida, sino también por la historia detrás de él. La gente acudía no solo para probar sus platillos, sino para escuchar cómo una joven camarera había transformado su vida con esfuerzo, pasión y un poco de amor. Mientras tanto, la relación entre Álvaro y Keila siguió creciendo. Aunque enfrentaron desafíos, aprendieron a apoyarse mutuamente y a encontrar un equilibrio entre sus mundos. Juntos demostraron que el amor verdadero no se trata de eliminar las diferencias, sino de abrazarlas y usarlas para construir algo único. Una noche, mientras caminaban juntos bajo las estrellas, Álvaro se detuvo y tomó las manos de Keila. «Keila, hemos pasado por tanto juntos y no puedo imaginar mi vida sin ti», dijo,
su voz cargada de emoción. Quiero que este viaje continúe, no solo como tu compañero, sino como tu esposo. Sacó un anillo y se arrodilló frente a ella, mientras los ojos de Kayla se llenaban de lágrimas. ¿Te casarías conmigo? Sin dudarlo, Kayla asintió, susurrando. Sí, Álvaro, claro que sí. Años después, el restaurante de Kayla se había convertido en un punto de referencia en Madrid, conocido por su comida y por su misión de apoyar a jóvenes con talento culinario, pero recursos limitados. Álvaro, aunque seguía liderando su empresa, dedicaba gran parte de su tiempo a proyectos filantrópicos, inspirado por la pasión y el amor de Kayla. Juntos, demostraron que, aunque sus mundos eran diferentes, habían encontrado la manera de unirlos para crear algo extraordinario. Una noche, mientras celebraban el tercer aniversario del restaurante, Kayla y Álvaro brindaron con sus amigos y familiares en el comedor que habían construido juntos. Kayla, radiante, levantó su copa y miró a Álvaro con una sonrisa. Por los encuentros inesperados, dijo, y por las personas que nos enseñan a soñar de nuevo. Álvaro levantó su copa, sus ojos brillando con amor. Por ti, Kayla, y por el futuro que construiremos juntos. Mientras los aplausos llenaban el restaurante, Kayla sintió una paz profunda. Lo que había comenzado como una conversación fortuita en un autobús se había convertido en una vida llena de amor, propósito y esperanza. Cada desafío, cada duda, cada momento de incertidumbre había valido la pena, porque al final habían encontrado algo mucho más grande que ellos mismos, un amor que no solo sobrevivió a las diferencias, sino que las transformó en una fuerza imparable. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.